está bien? Muy buenas tardes. Gracias por tomarse el tiempo y estar aquí con nosotros. El día de hoy, el doctor Eric Bravo, conocido especialista vascular del Guadalupano, y que prefirió que solamente así fuera su presentación, sin sacar todo el currículum que tiene, que es muy vasto en su experiencia, nos va a hablar sobre un tema que él consideró fundamental, con el que ha estado dando algunas otras pláticas en la personal, tanto del área de oncología como de hospitalización, y que vamos a reforzar el día de hoy, como es el cuidado y manejo de catéteres venosos, que parecería ser de lo más trivial, pero él nos va a explicar por qué es tan importante. Gracias, Eric, por tomarte la molestia por segunda vez de estar parado aquí con coro. Me gusta el podio. Adelante. Bueno, creo que veo muchas caras conocidas, otras no. Les agradezco por su tiempo. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Ya comentaba el doctor, tenía 37 diapositivas la semana pasada, algunos hace unas 15 días. Ahora ya tengo 57 y si seguimos posponiéndolo, pues quién sabe, ¿no? Vamos a seguir aumentando. Pero vamos a hablar sobre el cuidado del manejo de vías venosas centrales. Y bueno, lo primero que tenemos que saber es una definición, ¿no? Entonces, ¿qué es una vía venosa central? Es la inserción de un catéter biocompatible dentro del espacio intravascular que se puede lograr por función directa de las venas centrales o una vena periférica, pero todos tienen la característica de que van a llegar a tres sitios. Uno, vena cava superior; dos, vena cava inferior; o la aurícula derecha. Y esto va a tener múltiples funciones dependiendo de nuestra área de expertise o donde nosotros nos estemos desarrollando, y nos va a permitir no solamente tener un tubo para estar vigilando, sino una vía, una puerta, un acceso, una comunicación que depende de nosotros mantener guiado. Un poquito de historia. Werner Forssmann fue en 1929 el primer autor en ponerse, y digo ponerse porque así fue el primero en describir la colocación de un catéter venoso central. Él lo hizo a través de una vena periférica, se lo hizo a sí mismo, él era cardiólogo. El señor dijo: voy a desarrollar mi técnica, se puso un catéter de 65 centímetros en la vena basílica, lo pasó hasta la aurícula, se fue caminando a radiología, pasó medio de contraste, quiero ver cómo está esto ahí adentro, y increíblemente pues salió. Después de esto fue muy criticado, ampliamente criticado, se lo llevaron a la Segunda Guerra Mundial para ser médico en la Segunda Guerra Mundial, pero el grupo médico en el que pertenecía, por sus métodos, dijeron: no, sabes qué, mejor, ¿por qué no te dedicas a dar otra vez? Te en neurología. Y bueno, al final de cuentas fue el pionero en este tipo de... Y le sigue el señor Sven Ivan Seldinger, también otro grande de los catéteres, y que fue el que describió. Forssmann hizo su catéter y se lo puso ahí, con plástico, y va para adentro. Quién sabe con qué técnica séptica, antiséptica, ni nada, simplemente se lo puso y dijo: vamos a hacer esto. Pero fue Sven Ivan Seldinger el que introduce la técnica de función de venas centrales y venas periféricas con una técnica de doble función, en doble pared. Tenían que atravesar la técnica original, atraviesa uno la pared anterior y la pared posterior, y luego en el retroceso, en el pullback, en la parte de atrás, es cuando se obtiene la sangre, y entonces es cuando... Pero bueno, había muchos precedentes también con eso. Pero esto fue hasta 1950 que él describe la técnica completa. Y en 1998 el señor Seldinger muere. Esta diapositiva la dejo a propósito en blanco, por razones personales. Pero ¿qué importancia tienen los accesos vasculares? No sé si me pueden apagar esta luz de diapositiva. ¿Sí? En Estados Unidos, vamos a poner esta referencia, tenemos aproximadamente 5 millones de accesos venosos centrales por año. Esto en diferentes unidades y todo. O sea, es uno de los procedimientos que se realiza más cotidianamente y en las manos de todo el mundo, con todas las técnicas de habidas y por haber y todas las situaciones que quieran.
y en todas las desventuras y ventajas que se puedan tener al hacer una colocación de acceso. El 15% de estos pacientes, de estos accesos, van a tener complicaciones, de las cuales van a ser mecánicas al momento de la colocación, complicaciones infecciosas que llegan hasta el 26%, que son las más frecuentes, y la otra que van de la mano, las complicaciones infecciosas y trombóticas. Muchas veces una infección de una vía venosa central puede dar proceso o dar paso a una trombosis localizada intracatéter, y no es nada frecuente, sobre todo en estos amigos que están en las salas de hemodiálisis y de quimioterapia. Entonces, ¿en dónde son las unidades donde se maneja más esto? Unidades de cuidados intensivos, unidades de emergencia, hemodiálisis y salas de quimioterapia. Las indicaciones, antes de su colocación se debe definir la duración de la indicación. ¿Qué significa eso? Tengo que saber cuánto va a durar este acceso vascular. Si no, vamos a poner catéteres que no son necesarios, o vamos a irnos al lado de un sobregasto o al lado de una situación que no nos va a funcionar para lo que nosotros necesitamos. Y el momento de retirar el catéter. ¿Qué tipos de catéteres tenemos? Tenemos arriba a la derecha, es un catéter Hickman, es un catéter tunelizado, es para quimioterapia, de acceso venoso central con un túnel. Tenemos el famosísimo y siempre útil catéter venoso central, mal conocido como Arrow, o pasa un Arrow, es lo más frecuente, lo que conocemos es la jerga del hospital, pero el catéter venoso central se refiere a cualquiera. Hay de ese Arrow, hay otra marca que se llama Certofix, hay muchísimas marcas. Tenemos el catéter PIC, que es como lo hizo Forsman, que es un catéter de inserción por vena periférica. Estos ya son de Silastic, hay de 2, 3 lúmenes. Y tenemos los catéteres Puerto, que son los catéteres que utilizamos para quimio, y los catéteres que ya ampliamente conocidos por sus bellas complicaciones, los catéteres para hemodiálisis, que son un sufrimiento, pero una situación que no podemos dejar de utilizar, ya que en este momento pues, es un problema de salud pública. Las vías periféricas, indicaciones: vías periféricas inaccesibles o inadecuadas, medir parámetros hemodinámicos intratorácicos, intracardíacos, administración de medicamentos cáusticos, tóxicos o irritantes. ¿Qué es lo que tenemos que saber frente al paciente? Que tenemos que tener el sitio de menor riesgo y mayor probabilidad de éxito, que nos permita obtener la indicación del acceso. Nosotros, me refiero a los angiólogos y los cirujanos, los hemodinamistas y los intervencionistas, si nosotros no dominamos este tipo de técnicas con el menor riesgo, no podemos pasar a la siguiente fase de ahí la frecuencia con la que nosotros hacemos esto. Los catéteres venosos centrales, bueno, tenemos presión venosa central, nutrición, hemodiálisis, quimioterapia, marcapasos, hidratación, venas periféricas inadecuadas. Tenemos la clasificación de los catéteres intravasculares por su número de vías, por vías de inserción, técnica de inserción, tipos de catéter, material. Hay PVC plástico, es un plástico rígido. Cloruro piriponilino es el famoso catéter de Majurca, que también es una marca, no es el catéter como tal, es un catéter para hemodiálisis de corta duración, ese sería el término adecuado. Marcas hay un montón, están los Niágara, están el catéter Majurca, y ahí podemos Nipro, y hay un montón de marcas. El más utilizado y más propagado en la jerga del hospital es el famoso catéter Majurca. Mandan un catéter de corta duración de hemodiálisis, no tienen en farmacia. Entonces va y dice, dar un Majurca y ahorita lo tienen. Sí, de ese sí tenemos, pero al final de cuentas es una cuestión de jerga que genera muchos problemas. Teflón también, multilúmeno, el catéter SPIC, o catéter también de venoso central. Poliuretano también, y los más utilizados para los usos crónicos son los catéteres de silicón, que son más biocompatibles, tienen menos efectos
menos reacción adversa al cuerpo extraño. Muchas preguntas, mis pacientes preguntan, oye doctor, ¿y ese catéter es para toda la vida? El catéter sí, pero su cuerpo, quién sabe si lo pueda resistir tanto tiempo, porque todos los objetos extraños introducidos al cuerpo van a generar una reacción inflamatoria a corto, mediano y largo plazo. Contraindicaciones, bueno, las contraindicaciones para los accesos, vamos a tener coagulopatías, terapia fibrinolítica, infecciones o quemaduras. Y bueno, esto eran unas contraindicaciones hace mucho tiempo. Ahorita, últimamente, a raíz del aprendimiento de las técnicas apoyadas con ultrasonido, ahora hemos avanzado en eso, ¿no? Pacientes anticoagulados, con trombolisis, con antiagregados, y hemos puesto catéteres en todas las áreas. Entonces realmente ya estas contraindicaciones absolutas pues van pasando mucho de moda. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos este advenimiento del ultrasonido que nos ha dado más un abanico más amplio de indicaciones. La preparación del acceso es una elección del tipo de catéter, ya lo vimos cualquier, dependiendo de las necesidades del paciente. El sitio de punción puede ser yugular, yugular externo, supraclavicular, subclavio, femoral. En casos desesperados también ya hay intracava, ilíacos, bueno, donde se pueda necesitar que nosotros tenemos, pero esos son los más frecuentes en un medio hospitalario normal, o digamos de ese mismo nivel. En alta especialidad pues ya vamos avanzando y escalando en los sitios. Y bueno, esta plática la tuve con los chicos de quimioterapia y me hicieron la observación, doctor, queríamos ver un poquito el manejo como tal de la vía, ¿sale? Y entonces aquí entramos a este concepto que es el ANTT, de las siglas Aseptic Non-Touch Technique. ¿Qué es esto? Es un concepto que se genera en Londres, en la Universidad de Oxford, en donde estos señores de Oxford están dando pautas para unificar criterios a nivel de enfermería, de personal que tiene relación con los catéteres o con los dispositivos intravasculares, para mantener en todo momento una alto estándar de asepsia. Para los que no nos acordamos, la asepsia es mantenerlo limpio, no es lavarlo y estarlo manipulando, ¿no? Asepsia es mantener, está limpio, está estéril, está virginal, eso es lo que tenemos que mantener en el acceso vascular para su manejo. Incrementar la seguridad del paciente para reducir el riesgo de infección, y bueno, esto es la Universidad de Londres, ¿no? Es un protocolo diseñado para mantener los dispositivos intravasculares asépticos, o sea, sin infección. Debemos, como unidades, y digo de comunidades porque veo gente que está trabajando, que están en quimio, otros que andan por allá con hemodiálisis, nosotros estamos aquí en la primera línea en área de urgencia, de reconocer, y tenemos que tener en cuenta siempre los puntos donde vamos a fallar o vamos a manipular el catéter o la vía venosa central, y que son sitios donde potencialmente vamos a generar una transmisión de microorganismos de un sitio contaminado a uno que no está contaminado. Eso es básicamente lo otro. O sea, respetar esa técnica es lo que tienen que hacer. ¿Cuáles son las medidas? Y eso ya lo saben, guantes, no tocar directamente el acceso con las manos, utilizar guantes o con vino, de tal manera que nosotros mantengamos esto siempre en una situación aséptica. El principio 4, en los pacientes con cirugía debemos de tener nuestros propios protocolos, y bueno, tenemos que tener una estandarización del riesgo acorde a la técnica y la dificultad, asegurándonos de los puntos clave, o de los sitios donde nosotros identificamos que todo esto se tiene que hacer, no nada más como aquí en una plática, esto tiene que ser por servicio. El servicio de terapia intensiva debe tener sus protocolos bien establecidos, el servicio de enfermería en la hospitalización general sus protocolos bien establecidos, de tal manera de que todos estemos compartiendo una misma. Y se me hizo lo tomé de las diapositivas porque se me hizo un buen principio, o sea, tomar un mismo estándar
de valores en la unidad hospitalaria para que adaptado a las diferentes áreas se tenga el mismo, estemos hablando un mismo lenguaje de mantener la vía célica. Tenemos ¿cómo se llama? Especificaciones básicas, identificación de los puntos donde vamos, son puntos clave. La técnica de no touch es simplemente utilizar todas las maniobras, guantes y todo lo que necesitamos, o sea, una perfecta técnica séptica y antiséptica para que no se estén tocando. Cuando nosotros vamos, en el caso de los cirujanos o los que ponemos accesos vasculares, pues necesitamos hacer un procedimiento y mantener estos estándares también de colocación durante el proceso. Esto sería nuestra contribución. Bueno, pues vamos a ocupar anestesia nucal, punción con guías, paso de guía. Estos son los pasos generales que se van a respetar. Y dentro de estos pasos, al pasar el anestésico local, es un K-PON, es donde podemos nosotros tener riesgo. Bueno, pasó una solución que estaba contaminada, no tuve el cuidado con el frasco de limpiar o esterilizar. Punción con la aguja de 16 gaucha y no tenemos problema. Paso de la guía, la movilización de la guía a veces es difícil, chicotea, finca, baila por todos lados y hay que tenerla bien controlada. Dilatación, pie de catéter, paso del catéter definitivo, la profundidad y la punta del catéter. Eso es lo que hacemos en la técnica. Muchos de los que están aquí ya hemos entrado conmigo, con las chicas de enfermería, a hacer los procedimientos. Saben que utilizamos esta que es un acceso yugular anterior, es una técnica en donde cual nos colocamos detrás del paciente, por eso la diapositiva está de cabeza, donde lo vamos a ver. Vamos a funcionar en el triángulo del Siderot, que es esa estructura que está ahí donde está. Ese es un acceso medio, hay un acceso anterior que es pegado a la clavícula y un acceso posterior, donde el acceso posterior es más en la posición del lateral. ¿Sale? El acceso subclavio, ya conocido ampliamente, tortura de muchos y la ruina de muchos compañeros al estar accediendo, y tortura de las enfermeras. Aquí es importante, más de 3 punciones de su médico, ya algo está pasando. Y es cuando nosotros debemos de hacer la observación. Manejo, doctor, le pedimos apoyo a alguien más, necesita que lo apoye. Porque obviamente se pueden medir susceptibilidades, pero tenemos que ser tan elegantes de decir, doctor, podemos apoyarlo con alguien más, porque vamos a tener mayor tiempo de contaminación durante ese evento. Vamos a tener mayor riesgo de punciones de estructuras vecinas, en este caso pleura y arteria circular. Vamos a tener mayor riesgo de trombosis y complicaciones trombóticas. Entonces, si ya hay más y nosotros detectamos eso como personal que estamos apoyando al personal, pues sí, esa es la sugerencia, doctor. Me gusta que le hablemos a alguien más para que, no para estar molestando a la más gente, sino por seguridad del paciente. Entre más tiempo pasa el médico ahí, mayor tiempo de estancia va a estar exponiendo la vía a contaminantes y va a ser un paciente que en 2-3 días va a estar desarrollando una infección del acceso. El acceso venoso femoral, pues ya sabemos aquí a la pneumotecnia como PAN del lado izquierdo y como NAR del lado derecho, igual. Esta es una descripción de la técnica de Seldinger. Él montaba sobre el catéter la aguja, pasaba la aguja, funcionaba las dos, al momento de retraía la aguja, le hacía un hoyito por atrás donde salía la aguja, por ahí extraía y luego metía todo el catéter. Esa es la técnica, vamos, es la primera técnica que desarrolló. Ya después vino el advenimiento de las guías, donde ya pasamos todo esto. Y esto es lo que es todo. La CDC es la Control de Enfermedades de Estados Unidos, recomienda en los pacientes con un acceso vascular central que va a estar siendo manipulado, además de la técnica non-touch, que sea un material de sutura estéril, de preferencia monofilamento. ¿Por qué? Porque su tejido va a tener menor impregnación de bacterias, ya que el multifilamento, la seda que tradicionalmente en los hospitales de guerra
Si le pongo una seda, doctor, por barata, por que hay en todos lados, está bien, pero para una técnica aséptica es preferible un monofilamento. Manejo de materiales punzocortantes y el manejo del catéter, que se con toda la técnica non-touch. Tenemos actualmente que se ha implementado ya desde hace varios años. En Estados Unidos prácticamente está proscrito poner un acceso vascular sin ultrasonido, pero el ultrasonido requiere un manejo por alguien que sepa, porque en el ultrasonido uno puede ver, como dicen los imaginólogos, lo que uno quiera, y le pone nombre a las estructuras como quieran. Ya, mira, esa es la arteria, y no era la arteria, la vena, esa es la vena, y le pone, y ahí se pongo, y ¿estás seguro que le di? Segurísimo, va a la arteria. Entonces hay que tener un entrenamiento previo, pero el ultrasonido nos ha permitido el mapeo de diferentes variantes de la localización de la arteria yugular interna. Obviamente la variante más frecuente pues es la variante anterior. En el ultrasonido se hace el paciente con posición de cúbito supino, y bueno, pues hay todas estas variantes, ¿no? Va a ir dependiendo de todo. Se utilizó por primera vez en 1978, es una técnica altamente efectiva. Con un ultrasonido el paciente pues tiene mayor seguridad, menor tiempo de estancia en el procedimiento, menor riesgo de infección. Obviamente hay que utilizar todas las cubiertas estériles y todo lo que nosotros estamos utilizando, pero esto es en lo que se ha hecho más énfasis, que se ha reducido el riesgo de infección y el riesgo de lesiones mecánicas durante la colocación a menos del 10%, que es bastante amplio. Entonces, esta imagen es cómo se ve un ultrasonido. Lo que estamos viendo ahí es la tráquea, el istmo, el lóbulo derecho, la arteria yugular interna del lado izquierdo, la arteria yugular interna del lado derecho, la carótida. Esa es la disposición, digamos, clásica que podemos encontrar en cualquier libro de anatomía, en radiología, de ultrasonido, donde vamos a encontrar eso. Y aquí es donde nosotros tenemos que funcionar. En el manual del ATLS nos menciona mucho la función de dirigirnos hacia la tetilla o hacia la axila, y aquí es donde cobra realidad. Porque si esta es la línea media donde está la tráquea, del lado izquierdo vamos a ir hacia este lado, que es donde nos vamos a encontrar por chiripa a menos de 2 centímetros el sitio de función de la vena yugular, ya sea del lado izquierdo interna de izquierda o del interna derecha. Y este ha sido el acceso más utilizado. Esta imagen me gusta mucho porque ahí lo que está marcando y esto es parte del entrenamiento en ultrasonido, lo que está marcando las flechas es la arteria carótida. Ahí, por una simple cuestión de posición, el triangulito negro que se ve ahí arribita, y tiene una variante anatómica, porque si ven de este lado está el lóbulo de la tiroides, y la tráquea estaría de aquel lado, y ese triangulito negro que se ve al lado izquierdo es en donde está la variante. Es una imagen así que ustedes dicen, no, pues es que ahí estaba, yo hice como la técnica, sí, ahí está la variante. Y esto es muchas veces donde muchos médicos dicen, ¿y qué otro problema tiene ese paciente? Y ese problema es posición. El paciente está en el cúbito completo y probablemente está bajo de volumen, entonces la vena está totalmente colapsada, ni siquiera presionada ni nada, simplemente está colapsada por pura posición. Entonces, la posición del paciente en posición de Trendelenburg es muy socorrida. Con esto tenemos esa imagen clásica que vimos en el ultrasonido previo, y bueno, eso nos permite tener una certeza de que lo pusimos donde teníamos que. Y una posición poco favorable, porque la aguja, si nos pasamos ahí, pues vamos a terminar picándole o la tiroides, o vamos a entrar en la carótida. Podemos utilizar el ultrasonido de 3 formas. El ultrasonido lo podemos utilizar de manera estática.
no tenemos mucha habilidad, con una mano lo hacemos un barrido, o pedimos un barrido, nos dan la posición y eso es lo que vamos a encontrar y se hace a ciegas como clásico. El abordaje dinámico es el que tenemos el equipo de ultrasonido con una mano o con un ayudante que nos esté visualizando directamente, que es el mejor, vemos directamente cómo entra la aguja y ese es un abordaje dinámico. Y el abordaje con ultrasonido de onda continua. El ultrasonido de onda continua es una cochinadita portátil así chiquito que nada más hace ruido. Con ese se localiza la carótida y localizamos la vena. Y después de ahí es pura técnica clásica. Aquí es, aquí. Digo, yo siempre tengo un ultrasonido, pero ya hace mucho tiempo que no hago esto, eso lo hacía hace un montón de tiempo por tiempo, a veces había que poner 4 o 5 accesos en la noche, entonces era más fácil llegar con el pequeño ultrasonido. Y ahorita pues ya son los ultrasonidos, ya son ultra portables, ¿no? Beneficio: visualización de las estructuras vasculares, ubicación óptima de la aguja, protección ante la perforación de la pared posterior de la vena yugular interna o incluso de la vena subclavia, ubicación precisa del catéter. Yo sé que estoy en una posición dinámica, en ultrasonido dinámico, yo sé que estoy. Doctor, ¿le quiere pedir la placa? Pues se la pedimos por una cuestión ya de tradición y para que todos vean, pero hay mucha certeza, casi del 100% de que estoy ahí. Obviamente no. Disminución del tiempo del procedimiento, disminución del número de intentos para funcionar en una vía central, baja tasa de complicaciones por complicaciones mecánicas y bueno, los inconvenientes: necesidad de tecnología, pérdida de habilidades técnicas usando puntos anatómicos, falsa sensación de seguridad, lo que les comentaba, pues como resumen, aquí uno ve lo que quiera y se lo imagina chueco y hasta a mí me ha pasado con algunos pacientes donde aquí es y no me ve, igual era la arteria y le termino explicando. Aumento del costo en los equipos, o sea, es una técnica que se ha venido a exigir a los hospitales a que tengamos mayor disponibilidad de ultrasonidos. Experiencia: 50% menos complicaciones que un equipo no experto. Se recomienda, lo que se recomienda, 3 intentos. Doctor, considerar pedir ayuda. ¿Por qué? Porque ya estamos incluyendo en otro tipo de problemas. Con mayor número de intentos también puede dar mayor número de poliaria. Y bueno, el uso de antibióticos de manera profiláctica en la creación de un acceso no está tan justificado, salvo en las unidades de cuidados intensivos o en las unidades de urgencia. Tenemos que saber qué tanto vamos a meter nuestro catéter. Y bueno, aquí hay una mnemotecnia: la altura entre 10 menos 2 y más o menos es el aproximado que se necesita para dejar el largo del catéter. Uno dividido unos 70, 17 centímetros menos 2 van a ser 15 centímetros, ¿no? Que es en el acceso de su clavia derecha. Su clavia izquierda es la misma, en el yugular interno derecho es 10 menos 1 y así vamos a hacer. La punta del catéter, ¿dónde debe de estar? Carina, pulmón, 1 centímetro de la cresta, terminar en vena cava por un ultrasonido transesofágico. Ya es una barbaridad, pero bueno, se describe también que se puede utilizar. Ya esta diapositiva queda un poquito de más. Complicaciones: los accesos vasculares. No sé cuántas veces, y le pregunto a los chicos de enfermería que han participado conmigo, me ha regresado por un proceso de complicación con los pacientes. Nunca. No me regreso. Porque lo hago con ultrasonido. Sin embargo, mis ojos en ese periodo de ventana de las siguientes 4 horas son el personal de enfermería. Entonces con ellos hubo comunicación, me mandan la placa. ¿Cómo está? ¿Está sangrando? ¿Está teniendo aumento de volumen? Hay complicaciones inmediatas y las complicaciones tardías, ¿no? Que son todas las infecciones, todas mecánicas, embólicas e infecciosas. Entonces, dentro de las complicaciones mecánicas, por la técnica de colocación, ahí ponemos en juicio la técnica, el cirujano o el médico que lo estaba colocando, el número de intentos, el tipo de catéter, si hubo perforaciones posteriores o no, conocimiento de la anatomía y bueno, siempre se puede dar también un embolismo aéreo.
tenemos las venas de yugulares. Las complicaciones del embolismo aéreo pueden ser durante la iniciación. Realmente se necesita tener mucho volumen de aire adentro para que se pueda meter, pero sí llega a pasar. Generalmente en un paso que hay que pedirle al paciente que tenemos que pedir que puje. ¿Para qué? Para que bombee sangre fuera del catéter, porque si lo hacemos durante la inspiración, el paciente jala, en ese momento tenemos ahí metido la aguja, hacemos el cambio y ahí entra aire y vamos a tener un embolismo gaseoso y se siente bastante feo. Durante el uso personal de enfermería, pueden pasar unos poquitos de burbujitas, ¿sí? No más de 100 mililitros, o porque ya se les pone 20, se les va a poner mal el paciente, se van a sentir muy mal. Durante el mantenimiento, cuando se hacen los aseos de los catéteres, la frecuencia es de 1 entre 47 pacientes y bueno, sí puede llegar a ser mortal cuando esto es un embolismo con bastante gas, arriba de 5 mililitros de gas en un bol. La escobilla por sitio de punción, el más complicado, pero el preferido por las escuelas es el subclavio. Eso siempre me llamó de esta, la diapositiva la pongo y la pondré y la sigo poniendo por lo mismo, la puse en 1999 y la vuelvo a poner ahora porque en las escuelas se sigue utilizando de manera muy socorrida el acceso subclavio, tal vez un poco menos para aquellos que utilizan el ATLS como guía, pero pues es el sitio que tiene mayores complicaciones en el acceso. Complicaciones por función arterial, hematoma, hemotórax, neumotórax. Por ahí anecdóticamente tuve una compañera que con el ultrasonido, con el acceso yugular, hizo un hemoneumotórax y le dije, dime que lo hiciste a propósito, o explícame cómo fue que lo hiciste para darle, porque pues, está muy lejos. Y en base a esa compañera fue que se hizo este estudio en el hospital donde yo egresé, en Adolfo López Mateo, estudio de comparación en la colocación de accesos venosos con y sin ayuda de ultrasonido, y hay un segundo estudio donde medían la profundidad, indagando con la doctora, bueno, se hizo, esta fue la primera parte. En este ultrasonido, bueno, se hacía la hipótesis de cuántos intentos y qué grupo tenía mayor complicación. Ya sabemos, ya lo platicamos, que el grupo que no tenía ultrasonido fue el menos favorecido, con mayor número de complicaciones, mayor tiempo de procedimiento, mayor número de intentos para poner el acceso, o que terminaban solicitando una valoración por un cirujano vascular. Aquí tenemos en funciones arteriales al lograr el acceso, el 0 en el grupo con guía de ultrasonido, aquí tuvimos 11 en el grupo sin guía de ultrasonido, las complicaciones por mayor número de complicaciones en el grupo sin ultrasonido. Y el tiempo promedio en el grupo sin guía de ultrasonido fue de 8.7 minutos. Este tiempo solamente es desde que tengo la aguja hasta que inserto la aguja y paso la guía. No es el tiempo completo de la colocación. Y en el grupo con guía de ultrasonido fue de 5.6 minutos, ¿no? Desde que empecé a preparar hasta que tengo la aguja en mi mano hasta que pasaba la guía. Y esto tiene muchas implicaciones, por ejemplo, en el caso de cardiología, que ellos utilizan referencias anatómicas. Nosotros ya prácticamente todos los accesos los hacemos con ultrasonido, no importa dónde sea. Por también esto, pues, nos comemos esos 8 minutos que pueden haber sido una tortura ahí en la sala. El número de funciones realizadas con grupo con guía fue de 1.2, en el grupo sin guía es de 3.6. 3 funciones contra una función. Las infecciones, y aquí esto es para los chicos de enfermería, nosotros ponemos el acceso y el catéter queda cuidado prácticamente del grupo enfermero. Y la non-touch aseptic technique es el preferido, ¿no? El lavado de manos, que debe ser respetado y debe ser producido y debe ser reproducido en todos los servicios donde se manejen vías periféricas, y indispensable no manejar la vía periférica con las manos, porque
lo vamos a llevar, o de un paciente que no está contaminado o contaminado con alguna infección, lo vamos a contaminar al siguiente paciente. Los síntomas de infección frecuentes, el síntoma más frecuente es la fiebre, escalofríos, fiebre en todo posterior lado del catéter, esto que le conocen como las famosas bacteremias en hemodiálisis. El paciente sale de la hemodiálisis y cuando empiezan a moverle el catéter empieza con un tremor, escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, pasa y se le... Al otro día, no, y al otro día como está bien, y al otro día de la hemodiálisis vuelven otra vez y otra vez. Estas bacteremias frecuentes también se producen en los pacientes con quimioterapia y también se producen en los pacientes de terapia intensiva. Cuando ustedes están haciendo el aseo del catéter, se lavan las vías y empieza a tener bacteremia, es porque hay liberación de citocinas y esto nos da un dato de que ya está infectado. Los microorganismos más frecuentes, para que no se lo chamaqueen, Staphylococcus aureus, que es de la piel, es uno de los microorganismos que vive en la piel, que vive en todos nosotros, muchos de los pacientes. Entonces, nada más que ya se infectado porque lo regañan, que porque son unos cochinos, que no, que además que sí, pero el catéter está condenado en algún punto, para que no sean todos duros con ustedes, en algún punto el catéter va a estar infectado. ¿Cuál es el objetivo? Que llegue lo más lejos sin que se infecte. Para eso vamos a implementar todas estas técnicas. Fuentes de colonización endoluminal y extraluminal, técnica de lavado de manos. La prevención, el uso del catéter impregnado con antiséptico solamente en unidades donde se tenga alta posibilidad de infección, que son las unidades de cuidados intensivos, es donde tenemos que tener un profiláctico o catéteres impregnados. Se demostró que la reducción de infección y colonización, sí, no se demostró una disminución de la frecuencia de sepsis o muerte, eso es importante. Se demostró beneficio en unidades de cuidados intensivos, catéteres curados por más de una semana y el lumen de catéter con mayor infección. Profilaxis antibiótica no recomendada. Resumen, no es necesario ponerle catéteres súper especiales al paciente con todos los mecanismos, no, simplemente tenemos que hacer énfasis en que el catéter se puede colonizar, sí, se puede infectar, sí, tenemos que llegar lo más lejos posible con este catéter sin infección, sí, y es responsabilidad de todos. Esto ya no lo voy a mencionar. Coberturas. CDC, ¿qué manera? Esto es un pequeño breviario sacado de las guías de la CDC, de cuidado de control de enfermedades de Estados Unidos, donde nos recomienda al final, después de un artículo muy amplio, dice coberturas transparentes semipermeables. ¿Para qué? Para que no se aumente la colonización ni se aumente el número de producción de bacterias. Inspección diaria, la inspección debe ser diaria. Hay secreción, enrojecimiento del área, salida de la luz del material, movilización del catéter, tenemos que reportar y ya vamos a tomar las medidas necesarias. En caso de sangrado, uso de gasas, se pueden utilizar gasas. En cuanto pare el sangrado y ya no haya, se deben de retirar y el sitio de la inserción se debe de limpiar. ¿Cuál es lo más recomendado? El isoline es muy bueno, muy barato, muy tradicional, muy clásico, nos encanta, pero lo más recomendado actualmente por la CDC es la clorhexidina, 70%. Es un montón de cosas. En todas las áreas termina diciendo cuidados y mantenimiento, reducción del local de microorganismos y vigilancia y técnica séptica. En todas las, por eso la puse, porque es una diapositiva terrible, pero en todas, técnica séptica es lo más, o sea, no hay. Si nosotros no denominamos la técnica séptica y antiséptica en el servicio, todos los servicios, vamos a tener altos índices de infección. Y las trombosis, que bueno, ya sabemos que es la formación de un coágulo dentro de la arteria o la vena, dependiendo, que va a terminar en complicaciones que pueden ser desde una arteria tapada o una vena tapada, una flebitis terrible o hasta la pérdida incluso de alguna parte de la extremidad. Signos sintomáticos hasta el 28%, asintomáticos hasta el 67%.
Esto sobre todo en las unidades de catéteres crónicos, hemodiálisis, por allá, quimio, bien, asintomáticos. ¿Cómo sabemos que realmente el paciente ni el paciente sabe? ¿Qué podría ser un signo que nos estuviera dando indicios de que el catéter está teniendo trombosis o está teniendo padecimiento de esto? Al momento del lavado, el paciente experimenta tos. Le dio una tosecita, madre, ahorita se le quita. 2 días después dice con la pinche tosecita y ya estoy morado y ya viene con una tromboembolia porque ya le empujaron un coagulito. ¿Vale? No en todos los casos se van a empujar coágulos y no todos los casos de trombosis de catéter van a terminar en terapia y requieren anticoagulación. ¿Qué es lo que vamos a ver por lo general? La extremidad infectada va a tener edema, dolor, inmovilidad, dolor en el trayecto del vaso infectado, que es el 90% de los pacientes, y red venosa colateral, que eso sí también es muy importante. Pacientes que están en quimio o catéteres crónicos, por lo general empiezan a desarrollar red venosa colateral, y ellos, oiga doctor, ¿y por qué me salieron estas venitas? O al enfermero, y entonces dice, pues es que porque así las usa. ¿No? Sí, pues no, al final de cuentas es un signo temprano de que ya está formando una red de apoyo a la circulación para mantener un arco vascular de esa extremidad que tiene un catéter que probablemente lleva meses y que ya es momento de empezar a hablar con el paciente de que hay una disfunción y que prontamente, porque estos van a terminar en una falla del acceso. Y bueno, mantener la permeabilidad es muy importante. Algunos pacientes presentan torsión de la línea central, fugas de aire, posición del paciente que va a hacer que cuando tengan giro de la cabeza se mueven y se pinza el catéter. Hay pacientes que tienen unas arterias, unas venas muy dólicas que están torcidas prácticamente y generan algo que se llama kinking, y entre más kinking, más problemas de permeabilidad les va a dar su acceso. En conclusiones, los accesos yugular y femoral tienen las menores complicaciones. Sin embargo, el acceso femoral solamente se debe colocar en casos de extremada urgencia. Estos accesos deben realizarse bajo guía ultrasonográfica siempre que se pueda, y se debe ir haciendo énfasis en este tipo. La colocación ultrasonográfica debe de ser ya, debe tomarse como rutinaria para la corrección de accesos, y se deben generar protocolos hospitalarios para la colocación, el manejo por parte de enfermería dependiendo de las diferentes áreas que tengamos, y tenemos muchísimas áreas de oportunidad, y el responsable de la colocación es el médico. El manejo de la vía venosa central es del personal prácticamente de enfermería. Muchas veces nosotros ya no volvemos, los que colocamos el acceso, ya no volvemos a manejar este catéter a menos de que nos pidan una recolocación o un retiro complicado. Pero la realidad es que los que ayudan a que este acceso termine con una evolución muy larga y sin problemas es el personal que está a cargo del catéter o del acceso, que es el personal. Y sería todo por mi parte. No sé si tiempo para 2 minutos de preguntas. Vaya, 13. bueno. Quedamos 40 minutos, 5 minutos de preguntas. Preguntas. Para ser puntuales, ¿alguien quiere agregar? ¿Comentar? Sí. Primero, felicitar al doctor Eric por la plática completa, y quería preguntarle que cuál es el tiempo máximo que puede tener un catéter, y cuántas veces está indicado volver a recolocar un catéter. Fíjate que en la diapositiva que coloqué, no, se me fue el rollo en esa parte, pero $21 días es lo que máximo marcan para que un catéter esté en estancia. Sin embargo, híjole, con el paso de los años, no se ha visto que un catéter ARO
Aquí tenemos que hacer una diferencia entre el tipo de catéter que estamos teniendo. Si nosotros tenemos un catéter de corta duración o un catéter como tipo Arrow, tipo Majulca, 21 días en el Arrow, hasta 3 meses en el Majulca. ¿De qué va a depender de que ese catéter se pueda mantener más tiempo? Va a ser del cuidado de la vida, que se maneje con técnica estéril, que el catéter no. Eso es lo que se recomienda. Por ejemplo, en el catéter ahí vamos a hacer la diferencia, ¿no? Catéter venoso central, 21 días. Se puede recambiar, no está recomendando recambiar en la misma vía, porque ya se ha intentado, y eso iba a mi comentario de la diapositiva, ya se ha intentado. Cambias y pones y dices, sí, ya le quité, pero al final de cuentas, al momento de que pasas una guía por ese sitio, ya está colonizado y vuelves a colonizar ese catéter. Lo mejor es buscar otra vía por la cual accedamos. Y aquí viene una cuestión muy, bueno, no simpática, pero sí es como una situación que vivimos mucho con los accesos de hemodiálisis. Bueno. Todos los catéteres terminan aquí. No. Y si aquí hay trombo infectado, no importa cuántas veces le cambie el catéter, voy a terminar en trombo infectado ahí, pero lo mejor es, digo, ya me estoy yendo más arriba, más elevado de la plática, pero lo mejor es cambiar. Pero son 21 días lo que se recomienda no recambio sobre la misma vía, porque el arrastre, y sobre todo si ya está infectado la vía, ya hay que determinar si es infección endoluminal, si es infección del sitio de punción, si es infección de otro sitio. Entonces ahí hay que quitar esa vía, ese catéter, mandar cultivo y a los 10 minutos el cultivo periférico, determinar. Pero en ese punto necesitamos otra vía. Entonces es cambiar el acceso a otro sitio que nos permita quitar eso, hacer los cultivos pertinentes y darle su manejo infeccioso y cuando avance al cultivo. No sé si. Sí. Y ahora, en cuanto a catéteres de larga duración, vuelvo a los ejemplos de los pacientes de hemodiálisis que me preguntan, oiga doctor, ¿cuánto me va a durar esto? El catéter, si en 500 años encuentran su cuerpo inerte y momificado, el catéter ahí va a estar, pero usted ya no. Y el rechazo al material del catéter es continuo, aunque sea de silastic, de lo que sea, va a seguir rechazándolo y va a terminar más o menos en un promedio de 2,5 años, es lo que duran los pacientes. Siempre y cuando no tengan complicaciones. Ahora, hablando de catéteres de larga duración, Hickman y hemodiálisis, o sea, que son catéteres para mucho tiempo, todos los pacientes con hemodiálisis y con Hickman están condenados a tener un evento de infección asociada al acceso en el primer año. Y con cada acceso, riesgo de trombosis y pérdida del acceso. Entonces, eso ya está escrito en múltiples cosas. Gracias. ¿Una más? Pues buena plática también, Eric. Y nosotros venimos de un hospital de guerra del 20 de noviembre, con Emilio Casas. Nos enseñaron, entre comillas, a poner pero subclavios. Afortunadamente, yo, hasta que ustedes llegaron aquí, benditos, bienvenidos, ya no lo nunca tuve un problema de un acceso subclavio, pero nunca puse un yugular, a mí no me enseñó, yo no sé poner un yugular, ¿sí? Y llegaron ustedes en muy buen momento, porque fue cuando empezaron a haber muchas complicaciones en general, en todo Celaya, vamos a decir, en todos lados, aquí en Celaya, en donde nos dimos cuenta incluso de demandas penales por complicaciones de catéteres. Llegaron ustedes y tú lo has de ver, hasta Manuel Barrentos dejó de poner catéteres, ahorita estamos en las mismas, se ofrece uno y no, pues háblenle a alguien que sepa, ¿sí? Y entonces, qué bueno están acá. Aquí la cuestión, ¿no?, es que, y lo platicaba con el doctor Manuel Barrentos, necesitamos, o sea, va a llegar un punto donde esto va a ser una generalidad, ¿no? Ya no voy a hablar de las técnicas antiguas, vamos a hablar de ultrasonido y todo. Y es una paradoja que se maneja, ¿no? O sea, y si no está. Sí. Entonces, si no estoy, que lo pone. O está Ramón, o está la doctora Malón. Puede pasar, pero no te queda de otra, ¿no? Pero hay que estar
buscando esa práctica o la preparación o tener la exposición. Una vez aquí en urgencias, yo me acuerdo, para que vean las técnicas, un paciente prácticamente en paro y me tocó poner un catéter de los largos, con una agujota, pero nada más limpiándole y funcionándole y pasó el catéter. ¿Sí? Pero pues es una chiripada, sí, pero se pudo. ¿Me explico? Porque no había de otra. ¿Sí? Y ahorita, bueno, pues ya es diferente, pero en caso de una emergencia y todo, pues no tenemos que valer de nosotros. Y aquí eso es importante porque actualmente en México no hay un marco legal bien definido en cuanto a accesos vasculares. O sea, si uno revisa la norma oficial mexicana, que yo le he revisado la última actualización, hace un año que di una plática de hemodiálisis, no existe una norma para el manejo de acceso vascular en hemodiálisis. Y las mismas recomendaciones de hace 10 años, cuando di una plática similar, siguen ahorita vigentes. Y digo, entonces no hay una estandarización por hospital ni hay una cosa. Entonces, ¿por qué le digo comentario? No hay que tener miedo. El hecho de que haya una disponibilidad de equipos de ultrasonido, la mejor opción es el que está ahí que puede hacer. O sea, si nadie más dice, oye, ¿por qué se lo hizo usted? Porque yo era la mejor opción. Porque actualmente está triste el 2021, no hay una regulación acerca de cómo, quién, cuánto y qué tipo de. O sea, no está estandarizado. Y no sé si se ha dejado ese abismo así para evitar este tipo de situaciones de demanda o no. Digo, nos ha tocado complicaciones trombóticas, doctor. Nos tocó por manejo de vía. Con el doctor, después del doctor tuvimos un evento donde estábamos en quimio, se la llevan, se le pum. En 5 minutos se echó a perder un dispositivo costoso por un mal manejo, o sea, y no es por echarle ganas, sino simplemente tenemos que trabajar con los chicos de enfermería, nosotros hacia ellos, donde podemos dar este tipo de situaciones para mejorar. Y para hacer pequeños talleres vamos a limpiar, vamos a hacer un acceso de vía, vamos a limpiar, ¿cómo se limpia? 20 cc de solución después de que se utiliza, solución heparinizada, y hay catéteres actualmente que ni siquiera, sobre todo en quimio, ni siquiera requieren heparin. Muy bien, Eric, muchas gracias por actualizarnos en la tarea del día a día. Esto es del día a día.